media hora, ¿vale? O sea, eso para ella fue totalmente, o sea, totalmente agradable, comprensivo, totalmente, dice que he podido salir de calle a dar media hora de paseo, ¿no? Em, mira, otra cosa, y ya empieza Ana. Eh, Cierto, ¿no? Que ha sido propuesta de Álvaro, ¿no? Que ha escrito que podemos compartir casos. En realidad llevamos tiempo detrás de ello, ¿vale? O sea, llevamos tiempo pensando en hacer como sesiones clínicas. Y eso lo haríamos a través de la asociación, ¿vale? Entonces es importante que estéis asociados. ¿Por qué? Porque ahí es donde reunimos a todos los antiguos alumnos, ¿vale? Porque, claro, Álvaro y, o sea, aquí la mayoría están, Mar está en otro grupo, Sandra está en otro grupo, Perla no está en ningún grupo, o sea, un poco cada uno estáis en diferentes grupos donde nos une, nos pueden unir a través de la asociación y la idea, tenemos que concretarlo, ¿vale? Puede ser la tarde de los viernes, ¿vale? Puede ser una hora o 2 horas, una cosa así, conectamos online, porque antiguamente pues hacíamos, nos gustaba más reunirnos en persona, ahora va a ser difícil y online ofrece muchas ventajas, entonces podemos hacer eso, ¿vale? Que podemos compartir casos e incluso pues cada semana alguien se encarga de presentar un caso, ¿vale? Y cuando más seamos, pues más fácil, porque todos tendremos algún caso que nos llama la atención y que podemos compartir, ¿no? Y de un caso se pueden sacar muchísimas cosas, ¿vale? Así que, bueno, lo vamos a organizar un poco mejor. Tendré precisamente que hablar con Ana, con más gente, y cuando lo decidamos lo anunciamos. Y va a ser libre, por supuesto, pero claro, o sea, al principio requiere un poco el compromiso de que la gente asista, porque si para ser todos tres, pues para eso, para eso vamos a tomar un café y no estar ahí montando todo esto. Muy Vale. bien, pues es súper interesante porque siempre hay cosas que te apetecería consultar, sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Es que de verdad llevamos ya años pensándolo y a veces hemos hecho tolías grupales que algunos habéis asistido, ¿vale? Y donde se juntan diferentes grupos. Claro, ahora eso ya es muy difícil, ya es muy difícil. Y entonces, bueno, lo organizamos y vamos. Vale, chicos, Ana. Sí, perfecto. Pues nada, Sí, vamos a... yo estaré por aquí. Vale, perfecto, gracias, Liu. Me imagino que estamos todos, ¿verdad? Porque yo como me... Sí, falta... Ah, Ricardo también, perfecto. Solo falta Carmen, pero claro, ayer tampoco estaba. Ayer tampoco estaba. Bien, pues vamos a ver, vamos a intentar hacer, si os parece bien ahora, me imagino que la gran mayoría, no sé si habéis tenido tiempo, ganas de echar un vistazo a todo lo que vimos ayer, si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia o algo antes de seguir con la siguiente parte del temario. Bueno, yo aprovechando que estaba Liu, ¿te acuerdas que nos quedamos pensando en lo del crudo y el germinado? ¿Cuál Sí. era más yin y tal? Pues si Liu nos dice por qué el crudo es más yin que el germinado. Sí. No sé ¿Es si una pregunta sí, o es una sí. pregunta trampa? No, es que ayer en los apuntes ponía que el germinado era más yin que el crudo y en la diapositiva al revés. No, el Eh, crudo es más yin que el crudo es lo germinado. más yin. Sí. Claro, germinado ya tiene la energía de crecimiento. En el momento de germinar ya es madera, madera es más yang, Mm, ¿vale? Mientras que crudo, ¿vale? Es yin, es agua. mm. Pero bueno, a ver, al crudo le cocinas, le conviertes en ya cocinado, pues ya adquiere algo, una energía yang.
al germinado de cocina, pues un poco más yang. De hecho, por ejemplo, germinado de soja, ¿vale? O alfalfa, ¿vale? Que contienen muchísimas propiedades minerales. Ahora cuando llega la primavera es lo que más se recomienda, porque es que digo ahora porque el 11 de febrero ya es el Año Nuevo Chino, ¿vale? Y cuando llega el Año Nuevo Chino, realmente es cuando la primavera. Y si veis las plantas, está ya empezando, y más después de la nevada, está súper, o sea, bueno, salvo los que se han roto, ¿no? Pero que muchas plantas están ya intentando brotar. No sé si habéis observado, bueno, también depende de zonas, ¿no? Y entonces lo germinado para cuando llega la primavera es muy recomendado porque coincide con la energía. Gracias. Muy bien. Bien, ¿alguna pregunta más? Álvaro, Álvaro, sale como una voz de un muñeco, ¿eso qué es? El duende Álvaro. ¿Estabas hablando? Pero tienes el micrófono apagado. Después, Escribe en el chat si no. pues sí, mejor. Oh, sí, si tiene problema de voz, escribe en chat. ¿Se oye ahora? Ahora Ahora mejor. sí, ¿Mejor? sí. Configuración de micrófono. Lo que falta es un poco de volumen. Sí, Sí, acércate un poco más al micro. He cambiado el micrófono. ¿Se me oye? poquito, pero sí. Un poquito. A ver, no sé si es que viene de aquí. ¿Me oís? Sí. Vale. En la misma lista que no aparece, cocinado al horno sería lo más yang, creo, si no recuerdo mal. Que no aparece. A ver, al horno, aquí, vamos a ver, ¿dónde estaba? Creo que al horno, lo horneado es lo más yang que había. Lo más yang es lo frito. Sí, pero no aparece horno, horneado. Horneado para mí estaría entre justo antes del frito. Ajá. Pero ayer comentaste que estaría entre salteado y a la brasa. No, a ver, a lo mejor me equivoqué. O sea, para mí, como si dijéramos el horneado es después, a ver, espérate, aquí. Que yo no me acuerdo dónde lo tenía. A la plaza, ¿vale? O a la parrilla es más yang. Es más yang, es más yang. Más fácil de quemar las cosas, ¿no? Fijaos, el horno, aunque sea muy Pero no hay yang, contacto con el fuego en realidad. exacto, justo, ¿vale? Y incluso tiene un efecto del pavor, ¿vale? Aunque sea horno, ¿no? Pero es que no está contactando directamente al Al fuego. alimento, mientras que a la plaza el fuego quema el alimento. Entonces lo pondrías antes de a la brasa y después del salteado. No, vamos a ver. Entre salteado y a la brasa. Entre salteado y a la brasa. Vale. Entonces, entre salteado y la brasa. Sí, ¿Se me oye bien ahora? sí, sí, perfectamente. Es que a veces me vuelvo duende. Perfecto. Más preguntas. ¿No tenéis más preguntas? Bueno, pues entonces ya pasamos a lo de hoy. A ver, que estaba aquí en esta.
Aquí, perfecto. ¿Veis bien la pantalla? Y por favor, contestadme, ¿veis bien la pantalla? Sí, Sí, perfecto. Sí. Venga, genial, muchas gracias. Bien, pues, y se me oye bien también, ¿verdad? Sí. Oye, Venga, genial. Entonces, comenzamos. ¿Recordáis que nos quedamos ayer? De hecho, hace un momento también Liu nos lo ha comentado, que según cómo elaboremos el alimento, la expresión que utilizó Álvaro ayer, yagnificar un poco el alimento, según cómo lo elaboremos, según cómo lo cocinemos, y también otra forma de no modificar, pero bueno, de alguna manera suavizar o incluso intensificar la naturaleza del alimento también dependiendo de la temperatura de consumo, ¿de acuerdo? Pues ahora vamos a ver cómo utilizaríamos la naturaleza de los alimentos en función del carácter de cada persona. A ver, es un poco lo mismo que os comentaba ayer. Esto no hay que llevarlo a rajatabla. Son orientaciones, son recomendaciones, pero tampoco tenemos que decir, bueno, pues aparte que tampoco nadie es yang puro ni yin puro. Es recomendaciones que, bueno, pues yo suelo decirlo y siempre lo digo a mis pacientes y lo digo siempre en clase. Es evidente que esto es como si dijéramos esto es el 100%, sería un poco lo perfecto, pues es intentar, cuanto más nos acerquemos a esto, en teoría mejor lo estamos haciendo. Vamos a ver una persona que tenga un carácter yang. ¿Qué tipo de producto, perdón, qué tipo de alimentación le convendría mejor? Evidentemente debería tomar alimentos frescos o neutros, frescos y neutros. Tener en cuenta, el neutro era, no me acuerdo quién lo comentaba ayer, aquí dentro del tema de alimentación es un poco como hablábamos en fito, es casi como el regaliz, es el comodín, el comodín o si dijéramos un poco la sustancia o el tipo de alimentos reguladores en general. Vídeos, pues no hay que prohibirlos, evidentemente, pero vamos a intentar limitarlos muy moderadamente. Y evidentemente, ¿qué es lo que tenemos que evitar? A ver, puedes coger y decir, ¿y por qué tienes que evitar los fríos? Si los calientes tiene sentido. Es un poco lo que hablábamos ayer. Estamos hablando de una persona con carácter yang. Los extremos, intentemos, si podemos tomarlos, lo veréis en todas las recomendaciones, moderadamente, un poco. Nos vamos a mover fundamentalmente entre fríos, neutros y frescos. Cuando hablamos de la naturaleza, cuando hablamos del efecto térmico del alimento, lo iréis viendo que vamos a intentar de alguna manera movernos en los intermedios, si bien una tendencia, si estamos con una persona con una personalidad yang, pues bueno, ir hacia la alimentación con una tendencia más yin y a la inversa. Vamos a imaginarnos que tenemos o que nos encontramos frente a una persona, disculpadme que voy a beber. Con una persona con una personalidad o un carácter más yin. ¿Qué es lo que le convendrían? Evidentemente, Dios no debería tomar alimentos frescos y los neutros. Evidentemente, es lo mismo que nos ocurría con los tibios y el yang. No, tampoco hay que prohibir, evidentemente, los frescos, pero muy moderadamente, ¿de acuerdo? ¿Al caliente? Pues sí, pero tampoco pasarnos. Estamos ante una personalidad yin, evidentemente algo de caliente, pero de todas maneras sin coger y decir, venga, pues ahora cogemos y metemos un montón de calientes. No, algo, muy poquito, pero podemos. Y evidentemente tenemos que evitar siempre en la medida que podamos los fríos. A ver, tampoco es decir, no puedo tomar absolutamente nada de naturaleza fría. No, a lo mejor algo, pero tenemos que intentar evitarlo en la capacidad que nosotros, en la mayor capacidad que nosotros podamos. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta? Venga, pues seguimos. Vamos a ver en función de la patología.
evidentemente estamos hablando de que clasificamos la patología en función, en este caso el criterio que utilizamos es una patología tipo frío y una patología tipo calor. Es muy parecido a lo que hemos visto antes del yin y el yang. Tendríamos que tomar alimentos de naturaleza tibia y neutra, calientes, algo, pero tampoco mucho, ¿de acuerdo? Un poquito, pero sin exagerar. Los frescos, pues evidentemente tenemos que evitarlos, y los fríos, por supuesto, ni probarlos. Vamos a irnos a una patología, cuando hablamos de patología tipo frío, o una persona que de alguna manera, pues vosotros la veis, la recibís en consulta, aunque, a ver, valoraréis muchas otras cosas más, pero la típica personalidad, la persona hasta que siempre friolera, etcétera, estaríamos hablando independientemente de la patología que tuviera, o incluso a lo mejor no tiene ninguna patología, pero tú tienes una persona que tiene este carácter sin tener en principio ninguna enfermedad, alguien que tenéis a vuestro alrededor, pues estas mismas recomendaciones también le convendrían. Vamos a hablar de una patología que de alguna manera viene cursada o mediada por el calor. Como es lógico, tendríamos que tomar alimentos frescos y neutros. Fríos, muy poquito, algo podríamos tomar. Los tibios, pues evidentemente tenemos que evitarlos. Los calientes, prohibidos, ni probarlos. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? De todas maneras, creo que es un poco que sin necesidad de hacerlo, de verlo aquí, yo creo que es un poco de sentido común. No necesitamos o no necesitáis que os ponga yo esta diapositiva. Vamos a seguir. Según la estación del año, nos vamos a poner, ahora, sin embargo, vamos a ver lo que decía Hipócrates, pero bueno, según que veréis que coincide también en este sentido. En invierno, pues deberíamos tomar alimentos tibios y neutros. Luego ya veremos el tipo también, porque también depende un poco de la estación del año, evidentemente también está mediada por cómo cocinamos. Tendemos a que en invierno los alimentos, el tipo los métodos culinarios, pues suelen añadir más calor, solemos tomar platos más contundentes, guisos, más sopas, etcétera. No solamente lo que es en sí la naturaleza. Y en verano, pues evidentemente seguimos utilizando métodos culinarios que implican calor, pero ya evidentemente ya no nos apetece en verano tomarnos un cocido o una fabada, que sí, que está muy rica y podemos tomárnosla, pero no es el típico plato o la típica preparación que nos pide el cuerpo. En invierno, algo de caliente, sí, pero tampoco sin pasarnos. No vamos a estar tomando alimentos de naturaleza caliente constantemente. Como veis, de alguna manera la filosofía o el razonamiento es siempre intentar quedarnos en los puntos medios, no irnos a los extremos. Como es lógico, también deberíamos reducir los alimentos de naturaleza fresca. Evidentemente, los fríos, evitarlo lo más posible. Vamos a irnos al verano. Estaríamos, como si dijéramos, en el otro extremo. Como es lógico, y es lo que os comentaba al principio de esta diapositiva, no solamente que nos convenga, sino además es que incluso nuestro propio cuerpo nos lo pide. Lo que nos pide, pues alimentos más de naturaleza fresca o neutra, también algo de frío, pero sin pasarnos, porque recordáis también lo que hablábamos ayer, que no es conveniente en ninguna estación del año, da exactamente la estación del año, porque el razonamiento es el mismo, abusar tanto de alimentos calientes como de alimentos fríos, porque volvemos a lo mismo. Por ejemplo, en el caso de los alimentos fríos, lo que estamos haciendo es consumir nuestra energía, consumir nuestro yandebazo. Si metemos algo demasiado caliente, lo más normal es que podamos, o sea, si insistimos en los alimentos o de alguna manera nuestra dieta está basada o de alguna manera tiene un exceso
de alimentos de naturaleza caliente, pues qué es lo que vamos a provocar a medio o largo plazo, patologías de tipo calor, humedad y estancamiento, ¿de acuerdo? En verano, como es lógico, el cuerpo también nos lo pide, no nos apetece tomar alimentos tan más calientes, pues evidentemente reducimos los alimentos tibios y tenemos que evitar los alimentos calientes, de naturaleza caliente, quiero decir. ¿Preguntas? Bueno, sabéis, os voy a contar una cosa. Yo habitualmente en los cursos suelo ir bastante mal de tiempo porque las personas, los alumnos suelen preguntar bastante y es la primera vez que me encuentro, no solamente voy bien de tiempo, sino que a lo mejor podemos incluso hasta adelantar un poco de la materia que tenía prevista. Así que por favor preguntadme algo porque yo no lo sé si es que esto está, os estáis aburriendo, a lo mejor la materia no os da para hacer preguntas, no lo sé, pero bueno, por lo menos nos va a dar tiempo a... Algo bueno que podemos hacer es que nos va a dar tiempo a adelantar materia este fin de semana. Ana, yo solo una pregunta. Sí, dime, Jackie. Para saber, porque hay algunos alimentos que sí tienen como más, en forma más lógica puedes identificar si son calientes, si son fríos, pero no para todos es igual de evidente. ¿Hay algunas tablas o algo que nos puedas proporcionar para saber qué son los alimentos? Más adelante, si vas a los apuntes, cuando pasemos a las naturalezas, en función del sabor, lo de amargo, dulce, salado, etcétera, veréis que hay tablas y entonces Sí. vienen clasificadas aquí, ahí. Vale, sí, la verdad es que las he visto y ya cuando lleguemos ahí, si quieres, te pregunto unas dudas que me salieron cuando leí esa parte. Vale, de todas maneras, ya os voy avanzando, porque es la típica pregunta que creo que todos, incluso cuando yo estudiaba, también me hacía, y pasa igual que en la fitoterapia. Os podéis encontrar alimentos que tienen dos naturalezas, es decir, oye, Ana, es que tiene naturaleza, perdón, tiene, por ejemplo, dulce y tiene también algo de salado, es decir, podemos encontrarnos un alimento como estos. Yo aquí os he dado unas tablas, por eso os voy a proporcionar más materiales en la que está alimento más de alguna manera, todas que sí tiene, si bien la naturaleza tiene una naturaleza primordial o como si dijéramos fundamental, es lo que yo os he puesto, pero os podéis encontrar, por ejemplo, Yana, que nos dijiste que esto tiene sabor tal y yo he visto aquí que tiene sabor cual y que tiene afinidad por este elemento, pero puede tener afinidad por dos elementos, ¿de acuerdo? Sí. Lo digo también porque a lo mejor habéis revisado también esto y dice, oye, Ana, que pasa esto, pasa lo otro. Es por eso, lo que pasa que, claro, es un poco lo que comentaba Julie y lo que os decía, creo yo, ayer, que claro, en 4, estábamos hablando 4 y 4, 8 y 4, 12, incluso en 8 horas, todo. He intentado, de alguna manera, que tengáis las herramientas suficientes para empezar a trabajar una base y con esto ya podéis empezar a trabajar a partir de mañana. Evidentemente, como todo, este tipo de, entre comillas, esto, hay programas docentes de 1 año, para que os hagáis una idea. Okay. Entonces, claro, he intentado, existen libros, tratados, etcétera. Entonces, claro, podéis encontrar aquí, dices, pues Ana, es que he leído un libro y he visto, os avanzo como si dijéramos conceptos, ¿no? de cosas que os podéis también encontrar. Si bien lo que es fundamental o lo que es la base primordial, lo vamos a ver aquí y con esto ya podéis empezar a trabajar. Ya aquí te lo digo también por si acaso, como yo sé que tú trabajas mucho por adelantado y te lo lees todo y lo analizas, cosa que es estupenda, que ya vienes preparada, os podéis encontrar a lo mejor de Ana, que es que aquí hay una incongruencia. Os lo voy avanzando también para que no os preocupéis, ¿de acuerdo? Vale, gracias, Ana. Nada, Jackie. A ver, estábamos en el invierno, el verano. Fijaos,
Esto ya lo decía Hipócrates, que no sabía de medicina china, y él ya hablaba de que la medicina sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. Es un poco la misma filosofía que comentábamos ayer que tiene la medicina china, es decir, vamos a empezar por la alimentación, es decir, como un método preventivo para de alguna manera mantener la energía vital lo suficientemente fuerte como para evitar o de alguna manera dificultar la entrada de la enfermedad en nuestro organismo. Decía Hipócrates la frase esta que a mí me encanta, venía un poco a decir también lo que decían los médicos chinos, ¿no? Decía, si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición y ejercicio, fijaos lo que decían, y ejercicio, ni poco ni demasiado, lo mismo que hablamos ahora, es decir, ni demasiada comida ni demasiado ejercicio, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. O sea, él ya hablaba un poco de dos conceptos, ahora lo que nos atañe es la nutrición y el ejercicio como pilares fundamentales para el mantenimiento de la salud. Creo que eso ya lo decían en el 460 a.C. y sigue en plena vigencia. Fijaos que según Hipócrates, exactamente al igual que los chinos también, hablaba que la alimentación, pues como es lógico, debería variar según el clima y las estaciones, y lo vamos a ver, y según un montón de factores más. Por ejemplo, vamos a ver en invierno. En invierno, a ver, era lo que él decía, no hablaba de alimentos ni de naturaleza dulce, ni salada, ni nada, pero bueno, fijaos lo que él decía. En invierno, lo que ocurre, domina más los factores climatológicos predominantes son el frío y la humedad. ¿Qué es preferible? ¿Qué es lo que nos conviene? Los guisos que hablaba yo antes, es decir, lo que hablaba yo, las lavadas, los cocidos, es decir, tomar alimentos más contundentes, por ejemplo, hablaba él de carnes con salsa y cocinadas con especias calientes. En primavera ya llega el calor y tenemos humedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ir trasladando el tipo de alimentación un poco a la climatología que nosotros tenemos. Pues ya no nos apetece tanto los cocidos, pues ya nos pasamos a los asados o al horno que hemos estado hablando, a la parrilla, y ya empezamos a introducir alimentos, dice más legumbres verdes, hablaba de legumbres verdes, empezamos a introducir alimentos ya de naturaleza más fresca dentro de la alimentación. ¿Qué es lo que ocurriría en verano? Pues aquí ya cogemos y empezamos a introducir, ya dice, consumimos carnes y pescados, por ejemplo, pero ya más ligeros y ya cocinados a la plancha, y evidentemente pues ya nos vamos a alimentos ya de naturaleza más fresca, más fresquita, pues como nos apetece más pues tomar melón, ciruela, cerezas, lo que hablamos, más frutas, ¿no? Más alimentos ya más crudos. Y en el otoño, ¿qué es lo que ocurre? Que ya ya comienza a introducirse el frío, es un poco una estación intermedia. Y entonces, ¿qué es lo que nos deberíamos tomar? Pues bueno, es una época del año que dicen que el otoño, hablan que es un periodo en el cual pues la emoción fundamental es la melancolía, y nos encontramos así como un poco más tristones. Pues bueno, ya empezaríamos a cambiar la alimentación, ya introduciríamos alimentos un poquito más contundentes, alimentos apetitosos, y esto me gustaba mucho, ligeramente picantes para expulsar la melancolía. ¿De acuerdo? Sí. Vamos ahora. Voy a preguntar una cosa, perdón. Voy, tras. Sí. Es que tengo dudas con los guisos. Entonces, los guisos son muy yang, ¿no? Si son recomendados en invierno, son más yang. Claro, y además no solamente porque son guisos, sino porque además se suelen tomar calientes también. Claro, y están mucho tiempo, son a fuego lento. Efectivamente, están durante mucho tiempo en contacto con el calor, el alimento. ¿Qué irían después del salteado, entonces? Es que, a ver, vamos, lo digo para que, es que si no, no es que os voy a mandar, porque hay bastantes más
métodos no los he querido poner aquí porque es que no daba, está incluso el escaldado, quiero decir, hay muchas otras cosas más, si queréis os lo paso en la bibliografía y lo podéis ver porque hay muchísimos, hay unas cuantas métodos culinarios más, pero tampoco los he querido poner aquí, Sandra. Vale, es que sí que es uno como que se Claro, usa claro. mucho, ¿no? Y entonces, pues como que son los más habituales a lo mejor. Vale. Sí, pero vamos, pero tienes toda la razón. Es decir, vosotros pensad, podéis haceros que incluso lo podéis pensar vosotros, porque puede haber un montón de métodos culinarios que ni los recoge la medicina china ni están puestos ahí. Vosotros pensad que cuanto más tiempo esté en contacto el alimento con el calor, más cerca del calor esté, como si dijéramos que la relación con el calor sea más intensa del alimento, nos estaremos yendo a lo más yang, ¿de acuerdo? Claro, pero es más importante la intensidad del calor, por ejemplo, en una barbacoa o el tiempo que está en contacto en un fuego lento que puede estar 3 horas, ¿qué prima más? A ver, eso yo no lo he visto en ningún tratado, ese matiz tan así, tan concreto, pero por ejemplo para mí conceptualmente, sin saber nada, o sea, sin haberlo visto en ningún sitio, ni haber hecho ese estudio comparativo, ni nada por el estilo, yo por ejemplo, en mi caso, cuanto más tiempo esté en contacto hablamos, o sea, tú me dices, pongo algo a la plancha y lo pongo a la plancha, por ponerte un ejemplo, 2 minutos y tengo algo cociendo 45. Para mí sería más yang lo que tengo 45. Claro, sí, pero Para mí. En la barbacoa que el fuego le puede dar más directamente, ahí es como muy claro, intenso es que eso es lo que yo me refería, Sandra. Tampoco creo que eso sea algo vital, ¿sabes? No es que esté cuestionando tu pregunta, Sandra, pero me refiero que tampoco creo que sea... vamos a intentar un poco temas de conceptos, tampoco se modifica algo que pasamos del blanco al negro, ni creo que sea una cosa exagerada. ¿Sabes lo que te quiero decir, Sandra? Sí que es cierto que tienes razón, pero conceptualmente hablando a grandes rasgos, yo suelo hablar de tendencias también, ¿no? Cuando hablo con los pacientes, no, la tendencia de tu tratamiento es esta, no decir, es que hoy he estado así y ayer he estado así. Mi concepto es, sin haberlo, es decir, que no existe, por ejemplo, una tabla comparativa, 10 minutos a la parrilla frente a 20 minutos cociendo, 25 o a 3 centímetros del fuego o a 5 centímetros del fuego. No me lo he encontrado en ningún sitio, ¿sabes? Que yo, por ejemplo, eso lo tendría que interpretar yo, conceptualmente. Bueno, sí, hombre, ¿sabes? tan específico no lo preguntaba, era un poco más la cuestión de un guiso que está mucho tiempo puesto o algo que es como más intenso en un momento puntual. Vale. Yo para mí, sin haberlo visto en ningún sitio, para mí es más yang tener algo durante un montón de tiempo en contacto con el calor durante menos tiempo. Pero es el concepto de Ana. Porque tampoco cogemos, cuando hacemos algo a la parrilla o a la plancha, tampoco se tiene mucho tiempo en general. A ver, hablo de mis conocimientos gastronómicos, Sandra, ¿eh? Vale, gracias. Que cuando yo hago algo a la plancha lo tengo muy poquito tiempo. No suelo tenerlo mucho tiempo porque se termina quemando. Gracias. No sé si te he respondido, Sandra. Sí, sí. ¿Sí, seguro? Sí, gracias. A ver, te he respondido, pero te he respondido en función de mi criterio, porque no desconozco eso. Yo, si quieres, te lo puedo mirar. Puedo buscártelo. Nada, si quieres, no te Sandra, te lo busco, porque a lo mejor hay por ahí algo y yo no lo he visto, ¿eh? No quiero tampoco decir que porque yo no lo haya visto no exista. Vale. Bueno, lo único que si tienes así la tabla entera de todas las formas de cocinado, esa que Sí. más cosas, pues sí, bueno, eso sí pues... que os lo paso. Sí, de hecho, déjame, Sandra, que me lo voy a apuntar. Me lo voy a apuntar en mi cuaderno para que no se me olvide las cosas pendientes.
El resto de los compañeros, a este respecto, ¿tenéis alguna pregunta más? Lo digo por si acaso cuando mire esto necesitáis que os busque algo más. Bueno, veo que nadie dice nada. Yo Sí, pensaba, digo, esto ya a lo mejor es un poco paja mental, ¿no? Pero entonces a lo mejor lo de los, digo bueno, mío, entonces, en mi cabeza yo pensaba así un poco, a lo mejor los hervidos y luego lo cocinado así a fuego lento, que es un poco más gin que las parrillas y esas cosas, porque como está en agua y el agua es gin, digo, a lo claro, mejor por eso es un poco más gin, ¿no? No sé. podría ser también. Lo que pasa que, claro, cuando hablamos de hervido con agua sin tener ninguna, o sea, por ejemplo, hablaríamos, pues, por ejemplo, de, yo qué sé, tomarnos un pollo hervido, no un guiso contundente con aceite, con especias, etcétera. No Claro, sé sí, es que todo es la cosa de lo que le vas añadiendo al guiso en sí. Claro, No es lo mismo un claro. guiso de verduras, claro, que luego el guiso con especias y si le Claro. añades aceite, sí. Claro, es un poco el tema, porque tú puedes coger y decir, pues me apetece unas, a ver, tampoco, por ejemplo, las verduritas estas que, a ver, que yo me las tomo, las típicas verduras estas que son de, que las vienen ya cortaditas, pequeñitas, y ya las coges y las hierves frescas y te las tomas y no tiene tampoco ninguna historia, pero no sería lo mismo que a lo mejor también coges y te tomas unas verduras, pero pues yo qué sé, pues por ejemplo unas verdinas con carabineros. Sí, al final es como nosotros, que no somos yin o yang, ¿no? Es que al final somos Efectivamente, compendios, claro, somos un poco eso, la naturaleza más el cómo te hacen, más el momento, más exactamente. exactamente, eso es, decir, son las verdinas pues podían tener la misma, las podría tomar, heridas no, porque estarían malísimas, pero bueno, estaría tomando un alimento como este, dices, bueno, tiene esta naturaleza, pero si coges y las haces con carabineros y le pones un poquito de rape y le añades un fumé y tal, pues claro, no es lo mismo. Y además lo tendrías que dejar en contacto con el agua durante más tiempo, por ejemplo, cogería hacerte un hervido de algo que me gusta a mí, que a lo mejor os parece una guarrería, que es brócoli, coliflor y puerro y patata. A mí me encanta. Ya. ¿Mm? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues entonces ya ya me apunto lo del tema de todos los métodos culinarios para mandároslo, ¿vale? De todas maneras, también cuando os dé la recomendación de la bibliografía, más que recomendación, incluso os pasaré libros ya en PDF, pero libros a lo mejor de 400 páginas, o sea, ahí tenéis análisis de los alimentos súper profundo, uno por uno, absolutamente todo, ¿de acuerdo? Ahí sí que, pero claro, eso le tenéis que echar mucho tiempo, que lamentablemente, pues bueno, en estas 12 horas, pues no, fijaos que os voy a dar, lo que pasa que más que daroslo, me gustaría que lo hiciéramos juntos la semana que viene, no, el próximo seminario, la próxima sesión, el uso de los alimentos según los síndromes, porque además eso, yo lo hago así normalmente. Ya cuando termina la clase ya no lo necesitáis memorizar porque ya lo habéis razonado entre todos. Ahora vamos a ver, porque también los alimentos se pueden clasificar en función de distintos criterios también. Ahora vamos a verlo en función del color, ¿de acuerdo? Y esto también no lo memorizáis porque es algo que veréis que es muy intuitivo. Según su color, es decir, estamos hablando de la vibración. El color no deja de ser una vibración que tiene el alimento, pues en función de esto provocará diferentes efectos sobre el organismo. Vamos a ver, por ejemplo, los alimentos de color rojo, ¿de acuerdo? Pues mira, cuando hablamos de alimentos de color rojo, a ver, esto pasa como en todo. Dice, mira, es que yo esto lo veo más rojo o yo lo veo más morado, etcétera. A ver, estamos hablando de alimentos
un pimiento rojo, una fresa, etcétera, ¿de acuerdo? Y de alguna manera pues también nos recuerda, pues bueno, el elemento es curioso, una afinidad por el elemento fuego, es decir, estamos hablando de los meridianos corazón, intestino delgado. ¿Qué es lo que harán este tipo de alimentos? Pues, lógicamente, en función de lo que es su afinidad, pues promoverá la circulación de la sangre, tonifica, estimula, calienta, etc. Ahora os voy a poner ejemplos de un par de alimentos de color más bien rojo, ¿vale? Rojo o un rojo intenso, como podría ser la remolacha, ¿de acuerdo? Que no estaríamos hablando de un color negro, yo diría pues rojo, morado o algo así. A ver, fijaos lo que son los matices, es decir, que dices, no, es que yo no lo veo rojo, lo veo más morado. De alguna manera estaríamos metidos ahí, ¿no? Sin esos, lo que es la intensidad del color. Eso le echamos ¿a qué color se parece más? Esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿de acuerdo? Tanto el tomate como la remolacha son muy, muy ricas en licopeno, que como sabéis es un poderoso antioxidante y que además es súper útil en el caso de la hipertensión, la arteriosclerosis y en el caso de la hipercolesterolemia. Por ejemplo, las fresas son súper ricas en vitamina C, que ayudan a la absorción del hierro. Tienen también ácido fólico y vitamina K, que sabéis que interviene en el proceso de la coagulación, es decir, que de alguna manera, como veis, está totalmente relacionado con, de alguna manera, la tonificación de la sangre, la formación de sangre y todo lo que está relacionado con el elemento fuego, ¿de acuerdo? Con corazón, el meridiano corazón, intestino delgado. ¿Lo tenemos más o menos claro esto? Sí. A ver, cogí estos dos podía haber cogido cualquier otro. Y a lo mejor, hay alguno que dices, bueno, pues no coincide tanto. Yo de momento, de hecho es que cuando yo estudié, el trabajo que hice de fin de curso era, a ver, lo hice yo en concreto, era una recomendación, nos pusieron un caso clínico y yo como soy de lo del integrativo por todas partes, pues hice como un doblete, es decir, comparé, creo que era osteoporosis, no me acuerdo, era un caso de osteoporosis y artritis reumatoide o algo así, no me acuerdo, era algo de alguna patología de este estilo. Y entonces hice, como si dijéramos, lo que es la solución según la medicina china, y dije, venga, como tengo tiempo y algo de conocimientos también de nutrición occidental, pues fijaos que lo hice comparativamente, miré el tipo de alimentos que yo estaba recomendando según la medicina china y no había ninguno que no estuviera contraindicado. Eso sí que es cierto. Había algunos que no encontraba en su composición la conveniencia en este tipo de patologías según la medicina occidental, pero en la gran mayoría de los alimentos que yo había puesto sí que coincidía. También os lo digo para que lo sepáis, que como siempre digo, todos los caminos llevan a Roma. Y entonces, pues mira, aproveché, digo, mira, pues voy a verlo yo también en el curso y cuando preparé los materiales docentes hice algo así y bueno, pues según vayamos pasando veréis que he cogido también ejemplos de comparativos según la medicina china y según la nutrición occidental, ¿de acuerdo? Voy a beber un poquito de agua. Bien, ahora, importantísimo. Alimentos, cuando hablamos de amarillo, hablamos de alimentos naranjas, marrones, parduzcos, o sea, este tipo de alimentos que se mueven en este tipo de gama de color. Tienen afinidad por el elemento tierra, es decir, bazo y estómago. Como veis, he hecho lo que es la foto que veis arriba,
a la derecha, más o menos son ese tipo, el color de ese tipo de alimentos. A ver, no están aquí, pero bueno, todo, porque mira, es que aparece ahí un limón, bueno, pues olvidemos el limón, pero estamos hablando de alimentos de ese tipo de tonalidades, ¿de acuerdo? Es decir, alimentos de tonalidades amarillo, naranjas, marrones, nos movemos en ese baremo, fundamentalmente naranjas y marrones. Claro, como es lógico, si nosotros miramos a lo que son los 5 elementos, pues ¿qué es lo que harán? Pues estabilizan, templan, equilibran, de alguna manera son alimentos reguladores y fundamentalmente son este tipo de alimentos son muy convenientes para proteger la salud del aparato digestivo, ¿vale? De lo que es el elemento tierra, ¿vale? El núcleo bazo-estómago. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, la papaya. ¿La papaya qué es lo que tiene? Pues mira, la papaya tiene papaína, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? La papaína estimula la secreción de jugos pancreáticos, que todos sabemos que ayudan a la digestión, es decir, que de alguna manera colaboran con la eficiencia de nuestro aparato digestivo. Tienen también betacarotenos. Los betacarotenos son unos pigmentos, son de alguna manera los responsables del color de este tipo de alimentos, que habitualmente, o sea, que estos betacarotenos, perdón, cuando los metabolizamos se transforman en vitamina A. Es muy importante porque son muy útiles en el caso, por ejemplo, los betacarotenos ayudan mucho y la vitamina A a regenerar y a mantener la integridad de las mucosas y son muy útiles, por ejemplo, en el caso de, a nivel de, por ejemplo, de irritaciones o de daños a nivel del aparato digestivo, en el caso de úlceras, en gastritis, en colon irritable, porque además hay cierto grado de inflamación en este caso. Y la calabaza, pues por el mismo sentido, que es un poco el alimento por naturaleza afín por el elemento bazo y estómago, es muy rica en carotenos y en vitamina A. De todas maneras, también veréis cuando pasemos a los sabores también la coincidencia en ciertos casos. Evidentemente también veréis, Ollana, que aquí según el color sería esto y aquí aparece según el sabor sería otro. Estamos hablando que es lo mismo, que podríamos tener como si dijéramos dos tipos, es decir, que podría tener afinidad por dos elementos, si bien lo que es lo mayoritario, lo que es fundamental es en el caso de los sabores. Y luego ya os daré algunos trucos un poco para relacionar también los colores con los sabores en función de la caracterización de los alimentos. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta antes de pasar al descanso? Sí, porque, Ana, Sí. supongo que esto lo estás diciendo, por ejemplo, por el caso del jengibre, ¿no? Que es picante, que estaría más en la esfera del fuego que en el de tierra, ¿no? Por ejemplo, por el sabor. A ver, el sabor O no sea, es... no. Sí que sí prevalece. O sea, es un alimento caliente, es un alimento picante y es un alimento amarillo, ¿no? Tiene varias... A ver, lo que tenemos que tener es un poco, a ver, no hablaba en concreto del jengibre, pero nos sirve de ejemplo. Fundamentalmente estaría en la esfera de lo picante, ¿de acuerdo? Por sabor. Efectivamente. Vale. Pilar, mira, a ver, jengibre es picante no es fuego, picante es metal. Sí, disculpa. Eso es. Y jengibre es tubérculo, ¿vale? Entonces tubérculo, al ser tubérculo, tiene, o sea, no es hoja, ni tallo, ni semilla, ¿vale? Entonces el hecho de que sea tubérculo también tiene, o sea, está más en la tierra, tiene más relación con la tierra, ¿vale?
y también su color es anaranjado, bueno, no, por ejemplo, cúrcuma, que es de la misma familia, pero es mucho más anaranjado, ¿no? Pero es amarillo, anaranjado, entonces para tierra. Y su naturaleza es caliente. Por ejemplo, en fitoterapia hablamos de jengibre, es un tubérculo, una planta que se utiliza para calentar el centro, para calentar el paso páncreas, ¿no? Entonces, claro, o sea, cuando hablamos de un alimento, este alimento puede tener muchos aspectos, ¿vale? Muchos aspectos, dependiendo de qué parte de la planta o si del alimento que es, qué energía tiene, qué color, qué sabor, qué clima, ¿vale? En qué geografía nace, ¿vale? También influye. ¿Vale? O sea, entonces es como simplemente para que tengáis un poco de esa visión global, ¿vale? Aquí se saca unos ejemplos, pero que esos ejemplos es para poder apoyar la teoría, pero que en cada caso tiene que estudiarlo de manera totalmente especializada. Ok, gracias. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Vale, pues estáis todos ahí, ¿verdad? Sí. Vale, pues a ver, yo tengo, según mi ordenador, las 11:04. Venga, a las 11:10 estamos aquí, ¿vale? Vale. Venga, Ok. muchísimas Ok. gracias. Gracias.